Hola, soy Rosario Ruiz Olivares, profesora titular del área de Personalidad, Evaluación y Tratamiento Psicológico de la Universidad de Córdoba, y hoy estoy aquí para presentar una comunicación en el primer Congreso Internacional de Innovación Docente en Ciencias Sociales y Jurídicas. A continuación tendréis la presentación de la comunicación, espero que os guste y cualquier duda o comentario pues os espero en el foro del Congreso. Mi participación en el primer Congreso Internacional de Innovación en la Docencia e Investigación de las Ciencias Sociales y Jurídicas es en el simposio La docencia en los tiempos del COVID, nuevas metodologías docentes a través del procedimiento telemático. Concretamente, mi comunicación se titula Notas guiadas y rendimiento académico en alumnos universitarios durante la pandemia por el COVID-19. Este trabajo surge ante la inquietud de promover un aprendizaje activo entre los estudiantes universitarios. Personalmente entiendo el proceso de enseñanza-aprendizaje de forma activa por parte de todos los agentes implicados. Por un lado, el profesor, aplicando unidades de aprendizaje, y por otro lado, el alumno, teniendo un papel activo con respuestas activas ante los estímulos proporcionados por el profesor. Algunas de las respuestas activas que puede realizar el alumno en el aula suelen ser hacer preguntas, responder preguntas o tomar apuntes. Será el comportamiento de tomar apuntes el que cobre interés en este trabajo de innovación e investigación. Diferentes estudios han mostrado que los estudiantes la mayoría de las veces pierden su concentración y su atención después de llevar 15 o 20 minutos escuchando al conferenciante. Esta situación además se complica en sesiones online. La toma de apuntes además está directamente relacionada con un mejor rendimiento académico. Por ello, de todas las estrategias que se han investigado y que tienen relación con esta toma de apuntes, destacan las notas guiadas. Las notas guiadas son un conjunto de preguntas preparadas previamente a la conferencia con huecos para que los estudiantes los rellenen durante la conferencia. Son unidades de aprendizaje escritas presentadas por el profesor y que corresponden al contenido de la conferencia. Estas presentan una serie de ventajas, como es que el contenido esté más ordenado y más claro en comparación con los apuntes tradicionales. Además, mejora la atención del alumno hacia la explicación durante la conferencia y, por otro lado, ayuda al alumno a recordar aquellos aspectos importantes y o comentarios generales realizados por el profesor durante la conferencia. Con todo esto, el objetivo de esta investigación fue relacionar el efecto de las notas guiadas presentadas por el profesor y su impacto en el rendimiento académico de alumnos universitarios durante la pandemia por el COVID-19. Dentro del método, decir que participaron 16 mujeres, todas alumnas del Máster Oficial Universitario en Psicología Aplicada a la Educación y el Bienestar Social de la Universidad de Córdoba, concretamente en la asignatura Investigación en Drogodependencia y Adicciones. El diseño de investigación seguido fue un diseño de tratamientos alternos sin línea base. Además, contamos con juicios interobservadores, tanto para revisar los cuestionarios y las notas guiadas, como para determinar que el feedback que se estaba proporcionando durante las sesiones de notas guiadas era el adecuado. Con respecto a la variable dependiente y a la variable independiente, podemos decir que nuestra variable dependiente fue el rendimiento académico, valorado a través de una serie de cuestionarios que se realizaron al final de cada sesión. Cada uno de ellos constaba de 6 preguntas, los fallos no restaban y siempre estaban realizados de la misma manera, con 2 preguntas cortas, 2 preguntas verdadero o falso y 2 preguntas de rellenar huecos. En cuanto a nuestra variable independiente, fueron las notas guiadas, unidades de aprendizaje presentadas en formato escrito, normalmente en torno a 12 y 18 preguntas cortas que seguían el mismo formato que el cuestionario. Había tanto preguntas cortas como preguntas de verdadero o falso y como preguntas de rellenar huecos. La otra opción de sesión es la clase tradicional a modo de conferencia, donde no había notas guiadas, pero sí había un PowerPoint y la explicación de la profesora. Esta investigación e innovación se llevó a cabo durante 9 sesiones de 2 horas cada una a la semana. Todas las sesiones fueron realizadas online excepto la primera. La sesión tradicional se caracterizaba porque había una presentación PowerPoint, no había notas guiadas y a las alumnas solo se les preguntaba si tenían alguna duda. Con respecto a la sesión de notas guiadas, esta también contaba con diapositivas PowerPoint,
con una serie de notas guiadas que se les proporcionaba al inicio de la clase. Estas notas guiadas estaban colgadas en Moodle. El procedimiento era que se le explicaba un concepto y se hacía referencia a esas notas guiadas, es decir, era la oportunidad de responder. Esta respuesta se realizaba a través del chat de la plataforma online. Cuando todas las alumnas habían contestado, se les daba feedback. Al final de la sesión contestaban un cuestionario que estaba colgado en Moodle y se activaba en ese momento. Se les pedía que por favor contestaran el cuestionario sin utilizar la información recogida en las notas guiadas. La presentación PowerPoint además permanecía oculta en Moodle hasta que las alumnas no habían contestado el cuestionario. Dicho cuestionario tenían que enviárselo a la profesora a través del correo electrónico. La única cuestión que había en común entre la sesión tradicional y la sesión de las notas guiadas era precisamente la variable dependiente de contestar el cuestionario. Con respecto a los resultados, en esta gráfica, por ejemplo, podemos ver representada la puntuación media de respuestas correctas en cada una de las sesiones realizadas, es decir, es una puntuación media por el grupo clase. En este caso podemos ver que hay diferencia entre el procedimiento de nota guiada y el procedimiento tradicional. Concretamente podemos ver que hay una tendencia similar en los datos, tanto de una fase como de otra. El nivel de los datos resulta adecuado y hay una variabilidad relativamente estable. Es verdad que al haber llevado a cabo un diseño sin línea base, pues realmente no podemos hablar de la magnitud, ni la inmediatez, ni la verificación de los datos, pero realmente en un espacio tan corto de tiempo simplemente hubiéramos podido obtener datos de línea base de una o dos sesiones y se vio interesante utilizar este tipo de diseño. Además de comparar los datos del grupo clase, también se vio interesante comparar los resultados por alumna. Al ser un grupo reducido, nos pareció que podría ser un dato interesante y a la vista está que las diferencias son quizás mucho más significativas si observamos los datos alumna por alumna, donde la media de respuestas correctas en las sesiones de conferencia tradicional son bastante más bajas que la media de respuestas correctas en las sesiones de notas guiadas. Con respecto a la discusión de estos resultados y teniendo en cuenta el objetivo que nos habíamos planteado, bueno, pues podemos decir que el uso de las notas guiadas en un contexto en el que hemos vivido de pandemia y de docencia online, podemos decir que tiene un efecto positivo en el rendimiento académico de las alumnas. Esta investigación confirma que el uso de las notas guiadas está asociado a una mayor puntuación en cuestionarios con contenido relacionado con cada una de las sesiones, comparando sesiones tradicionales de conferencia tradicional sin ningún tipo de intervención con aquellas en las que se utilizan las notas guiadas. Estos resultados están fundamentados en un diseño de tratamientos alternos sin línea base. ¿A qué puede deberse todos estos resultados? Pues a que estuvieron quizás más atentas, a que las notas guiadas fueron oportunidades de aprendizaje que le proporcionaron aquella facilidad para estar atentas, para preguntar dudas, etc. Cuando se compararon además las puntuaciones de los cuestionarios de cada una de las alumnas, se observaron aún mayores diferencias en cuanto al rendimiento académico. Esto puede deberse al alto número de unidades de aprendizaje que se realizaron con las notas guiadas y que pudo dar como resultado un mayor número de respuestas correctas por parte de las estudiantes y por lo tanto un mayor número de objetivos académicos alcanzados. Sin embargo, este trabajo de investigación no está exento de limitaciones, puesto que, por ejemplo, por falta de tiempo no se recogieron datos sobre la validez social del procedimiento, que hubiera sido muy interesante. Evidentemente, a pesar de la advertencia que se le hacía a las alumnas, pues la tentación de consultar las notas guiadas siempre estaba ahí. Y bueno, hubiera sido también bastante interesante realizar este procedimiento pues con otros grupos para poder comparar resultados y poder establecer incluso algún tipo de grupo o control.
Como futuras líneas de investigación, destacar el realizar investigaciones con grupos más numerosos, ya que el grupo con el que nosotros hemos realizado esta investigación no es representativo de lo que es normal en un ámbito universitario, donde hay grupos con 70 o más alumnos, y bueno, realizar también este mismo procedimiento en distintos grupos con la misma profesora para poder establecer y comparar distintos procedimientos y distintas estrategias y observar verdaderamente cuál sería la más idónea. Y luego pues también puede resultar interesante realizar este procedimiento de forma presencial, aunque no debemos olvidar que la verdadera innovación de nuestro trabajo es haber realizado precisamente este procedimiento en un formato de docencia online. A modo de conclusión, decir que las notas guiadas promueven efectos positivos tanto en el rendimiento académico como en el clima de trabajo del aula, sobre todo en aulas tan numerosas como son las que nos encontramos en el ámbito universitario. Esta metodología o esta estrategia resulta muy útil en aquellos profesores que realmente quieren o les agrada que sus alumnos tengan una actitud activa y participativa en su aula. Se crea una actitud mucho más positiva hacia la asignatura, el alumno valora y diferencia entre una clase impartida tradicionalmente y una clase en la que se le tiene en cuenta. Y bueno, estas técnicas, como ya hemos comentado, son importantes porque colocan precisamente al alumno en el centro de este proceso de enseñanza-aprendizaje y maximizando en ese sentido su participación y, como no, pues aumentando su nivel de confianza. Pues nada más, hasta aquí la comunicación que les presento en este congreso. Quedo a la espera de sus preguntas y sus apreciaciones en el chat. Muchas gracias por todo.